Vamos a iniciar. De nuevo, muchísimas gracias por los que están aquí, ¿no? Por los que ya llevan varios programas con nosotros. Muchísimas gracias por su lealtad y los nuevos también, gracias por darse la oportunidad y escuchar una de nuestras charlas. Como saben, nos vamos a estar viendo aquí los miércoles, ahora con un cambio, una buena noticia para ustedes. En lugar de 6 a 6:45, será de 6 a 7 p.m. Vamos a probar esta nueva manera para tener más tiempo de contestar las preguntas que ustedes nos hacen. Y recuerden que también nos pueden mandar en el correo que les estaremos enviando los viernes con invitación y noticias. Nos pueden enviar sus preguntas de acuerdo al tema que les vamos a dar para que nosotros respondamos en el programa del siguiente miércoles. Es decir, ustedes van a definir el rumbo de las preguntas del programa. Y bueno, pues les presento a los expertos. Moisés Ciela, que es estratega digital de la campaña presidencial de Barack Obama. Álvaro Pastor, experto en brand strategy y autor del bestseller Eat or Be Eaten. Nicola Origi, consultor y capacitador internacional experto en lateral marketing. Y bueno, antes de comenzar, también les tengo una buena noticia. Estamos preparando un curso para ustedes que se llama Novel Marketing Certificate, es decir, tendrá un certificado, va a estar buenísimo y esperen el viernes tendrán más noticias al respecto. Y bueno, pues ahora sí, empezamos. El tema del día de hoy es Open for Business y ahora qué, parte 2. Comenzamos con una pregunta que nos hizo Carlos Díaz. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. La pregunta va dirigida hacia Moisés Cielac. Moisés, ¿deben las empresas volver con exactamente toda su línea de productos igual antes del COVID o empezar con una menor variedad? Oye, perdón, me parece que Moisés no tiene audio, ¿eh? Claro que sí, por favor. perdón. Moisés. Sí, ahora. Ya está, ¿no? Ya está. Ya, no tenía audio. Bien, Fernando, pues justamente lo que acabas de decir es parte de lo que acaba de suceder con el audio. Ahora que estamos regresando todos a la calle, o casi todos a la calle, ¿qué es lo que pasa? Pienso que el consumidor se vuelve algo exigente, porque de alguna manera, si la teoría económica no falla, va a haber exceso de oferta. Va a haber exceso de oferta, todo el mundo va a querer vender muchas cosas. Pero yo creo que las firmas que realmente lo quieren manejar en forma inteligente, tienen que regresar con una oferta mucho más selecta, mucho más selectiva, porque, ¿qué pasa? No va a haber consumidores para todos los productos como había antes. Entonces, si una compañía tenía una gran gama de oferta, la verdad va a tener que tener mucho cuidado con qué sale al mercado, porque es muy probable que algunos de esos productos ya no sean atractivos para los mismos consumidores, para los que fueron atractivos hace 3, 4 meses. ¿Qué es lo que pasa? Esta nueva normalidad está provocando un grado de exigencia muy particular. La gente no tiene la misma capacidad económica. La gente está dolida, la gente está picoteada, la gente está un poco lastimada en su bolsillo y va a ser más eficiente, va a ser más eficiente. Lo estamos viviendo durante esta pandemia, lo estamos viviendo porque todo lo que es el home delivery, todo lo que tiene que ver con comida a la casa, todo eso, pues realmente pues el proveedor que manda pues se ha vuelto en cierto modo la autoridad porque no todo el mundo está vendiendo a domicilio. Sin embargo, conforme fue pasando este encierro, el consumidor se volvió más selectivo y aquellos que estaban enviando comida a domicilio han tenido que ser mucho más cuidadosos en la forma en que lo entregan. Entonces yo sí creo que en esta salida al mercado, las marcas no pueden salir con toda la oferta. Tienen que ser más meticulosos porque además las economías de escala castigan, es decir, las deseconomías de escala hacen que haya muchos costos fijos y entonces en un momento dado no toda la oferta tiene el mismo rendimiento. Yo sí sugeriría que la oferta fuera más recortada y mucho más selectiva. Otra cosa que está pasando, según los estudios que están haciendo las instituciones más prestigiosas, hay por ahí un estudio muy interesante de MIT que decía que la forma de evaluar los costos el cost of goods, el costo de la mercancía, tiene que cambiar. Porque si tú antes tenías un aparato de distribución masivo y tenías gran intensidad en el canal, ahora el canal está siendo el que rige en un momento dado a quién llegas, a quién no llegas. De ahí que las compañías tienen que tener una revisión más exhaustiva de su
línea de productos y solamente trabajar un poco con las vacas y si acaso con las estrellas, pero bueno, no podrían trabajar con con todos los productos que antes tenían. En fin, yo creo que vamos a tener que ver muchas marcas que van a tener que quitar sus flanken o algunas extensiones de marca van a no desaparecer, pero van a tener que dormirse un poquito. Esa es ¿Sabes una qué? visión a mediano plazo. Y además sí puedo agregar, yo creo que esto va a ser como que back to the 60s, y digo los 60s por poner una, una época. Es decir, yo anticipo un retroceso importante en la actividad comercial, o más bien, a ver, se va a cumplir el principio bajo el cual se rigió Ford, muy a sus inicios, que era que Ford tiene el coche que tú quieres siempre y cuando tú quieras un coche negro, ¿no? Es decir, en este momento va a ser el productor o va a ser la marca la que rija, no el consumidor. Y se entiende, ¿no? Porque por dos o tres razones, lo que Moisés estaba señalando. Por un lado, que vas a tener un consumidor castigado, por otro lado, un consumidor que está menos dispuesto a explorar cosas nuevas. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, no nos olvidemos que en términos generales a las organizaciones están yendo a trabajar mucho menos personas de las que estaban trabajando anteriormente, por un lado. Y por otro lado, están gastando menos lana en producir, en cuyo caso, ¿qué es lo que vas a poner en el anaquel? Pues aquello que sea más fácil de ser desplazado. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que vamos a regresar a los 60 en el mejor de los casos. Bueno, también es una situación totalmente nueva. Nunca antes la humanidad había vivido una situación como esta. El caso más reciente es hace 100 años, la gripe española, y se reaccionó de una manera totalmente diferente. En aquel momento no hubo un confinamiento masivo, no hubo un lockdown masivo, y también la medicina no estaba en una situación tan avanzada como la que estamos ahora. Pero sí, seguramente vamos a enfrentarnos a un consumidor mucho más cauteloso y al mismo tiempo muchísimo más informado y con menos dinero. Vamos a enfrentarnos a un consumidor que habrá vivido una especie de estrés postraumático. Puede ser que haya perdido su empleo, puede ser que haya visto su salario reducido, puede ser que haya visto sus planes totalmente alterados, que haya visto la muerte de un familiar o de un amigo, o que él mismo haya pasado por la enfermedad. En fin, es un consumidor con el cual las marcas deberíamos ser lo más empática posible. Y empatía significa venir en contra a este consumidor, ayudarle, apoyarle a que supere este momento tan complicado a través del cual está pasando. Sin embargo, quisiera dejar bien claro una cosa. Aunque en periodo de crisis hay ciertos bienes de lujo que a los clientes gustan. Pensemos el caso de los lipstick durante la Segunda Guerra Mundial, que vieron un auge impresionante entre las mujeres porque precisamente era la única manera con la cual podían conservar una pizca de feminidad en un mundo que se había vuelto extremadamente complicado. Sí, las marcas deberán adaptar la oferta. Quizás deberán descontinuar producto o hacer confecciones más pequeños o tener unos precios que en un cierto periodo sean más accesibles o mayores acciones promocionales. Muchas gracias, Nicola. Pues vamos hacia la siguiente pregunta. Esta va dirigida hacia Álvaro Pastor y es, Álvaro, ¿cómo le haces para motivar a tu equipo de manera remota? Creo que esta pregunta es muy importante para el contexto actual. A ver, me gusta la pregunta porque es de management y eso de alguna manera eh, nos permite hablar de más temas de los que hemos venido platicando aquí todas las semanas. A ver, ahí te va. A mí me parece que lo que estamos viviendo, no solamente en términos de marca, sino en términos de gestión, es un retroceso bestial. ¿De dónde viene mi observación? Durante estas semanas, y seguramente les habrá sucedido a ustedes lo mismo, cada una de las personas con las que hablo, todo el mundo resulta que están atiborrados de chamba, ¿no? Es que he estado de un Zoom al otro y no he parado, y si quieres hablar, pero hablamos el miércoles dentro de 2 semanas porque estoy vuelta loca, ¿no? ¿Mm? Y entonces, de repente dije, caray, ¿qué es lo que está sucediendo que es diferente, que hace que la gente esté trabajando de esa manera? Y mi reflexión fue la siguiente. Tiene que ver con, lo voy a empatar con
con una anécdota. Cuando yo empecé mi carrera profesional hace miles de años, yo me acuerdo que no tenía tiempo de pensar, ¿no? Porque era una tarea tras otra, tras otra, tras otra, y un reporte, y chécate que haya salido esto, y en fin, ¿no? Era muy de coordinación. Creo que está sucediendo exactamente lo mismo. Es decir, las personas al estar confinadas en sus casas, realmente más bien están chambeando en la operación de sus negocios. Y no hay de piña porque realmente la labor de pensar y de planear, en términos generales, no puedes hacerla de manera aislada. Requieres de tu equipo de trabajo para poder llevarla a cabo. Entonces, a ver, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero mi primera consideración es, lo primero es, al estar trabajando todos en casa, estamos privilegiando la chamba operativa, la chamba de ejecución, por encima de la chamba de pensamiento y de estrategia. Aguas y ojo. Esa es mi primera observación. La segunda, y esto tiene que ver con la motivación, yo no suelo dar respuestas automáticas por default. O sea, mi primera pregunta es, ¿para qué quieres motivar a tu gente? Y ya sé que la gente, que ustedes van a decir, güey, pues ¿cómo que para qué? ¿No? A ver, es que ahí les va. Depende de cuál sea la naturaleza de tu operación. A ver si logro explicarme. Estaba pensando en el tema de motivación tiene que ver con el tipo de organización que tú tienes. Si tú estás en una operación como eran, a ver, pensemos en los orígenes de las oficinas. Las oficinas nos las inventamos a partir de la revolución industrial, ¿no? Porque había que producir mucho, pero entonces había que administrar la entrada y la salida de todo lo que estábamos produciendo en estas nuevas fábricas que nos inventamos. Entonces, en ese contexto, si tu chamba es solamente eso de operar y de pasar papeles de una mano a la otra, yo te diría, pues, ¿sabes qué? No motives, pues, ¿qué más te da que se te vaya la gente? Y por eso las oficinas en esa época eran como, no sé si ustedes tengan algunos amigos que trabajan en Inbursa o ¿no? En Telmex, en alguna de las compañías del ingeniero. Yo nunca las he visitado, pero me han dicho que son como eran las oficinas pues, en la Revolución Industrial, ¿no? O sea, unos galerones enormes con unas filas ¿no? Filas de escritos, porque pues ahí les vale madres, ¿no? O sea, y lo único que quieren es que la gente se haga papelitos. Pero bueno, en fin, ¿a dónde voy con esto? Ojo, si tu operación es como en la Revolución Industrial, no te preocupes en motivar a la gente. Lo único que tiene que hacer es pues pasar papeles de aquí para allá y si se van, que se vayan. Me da lo mismo. Ahora, es importante lo siguiente y es algo que estamos perdiendo trabajando desde casa, que es cuál es la función que tiene la oficina. Si tú tienes a la gente trabajando en casa, la chamba que la gente puede hacer es la chamba que pueden hacer ahorita y ellas solas. Punto. ¿A dónde voy? El hecho de que estemos en una oficina te trae, tiene de sí muchos beneficios que no ves de manera inmediata. Es decir, el que la gente esté en una oficina te permite que lleven a cabo tareas mucho más complejas en un futuro, por un lado, y por otro lado, con respecto al presente, que potencialicen, si es que existe la palabra, su capacidad. No es lo mismo que yo me ponga a chambear solito, a que de repente me ponga a chambear junto con Moisés y con Nicola. Son dos escenarios distintos. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Primero, es fundamental entonces tratar de compensar aquello que estamos perdiendo en el momento en que la gente chambea en su casa. Entonces, nuestros programas de motivación, a mí me choca hablar eso de programas, suena horrible, pero de manera orgánica deberíamos establecer las condiciones para que la gente, y lo tengo aquí apuntado tal cual, pueda por un lado colaborar, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para que yo no esté chambeando solita? Esa es la primera. Segundo, ¿cómo le haces para que la gente cuando esté chambeando en su casa siga aprendiendo? Que son de los beneficios de chambear con otras personas. Tercero, que esta es la parte fundamental, es la parte de grilla, y para que no suene tan feo, la parte de desarrollo. Va a ser muy difícil que logres desarrollar tu carrera si estás tú sola chambeando en tu casa, ¿no? La labor y esto es
natural en las organizaciones. La labor de política solamente se da en un espacio en el cual hay varias personas. De lo contrario, pues es imposible que tú te asomes a la oficina de tu jefe o al jefe de tu jefe. ¿Sí me cachan? Otra de las cosas que se está perdiendo es el sentido de pertenencia. ¿Cómo le haces para que la gente sienta que tiene un propósito y que pertenece a la organización? Y ya en el último de los casos, hombre, hay que pensar cómo le hago para que la gente se divierta. O sea, ahí es muy importante el incluir un aspecto lúdico. ¿A dónde voy? No se trata que digas, este es muy curioso porque hace un par de días leí un artículo precisamente de esto en el Harvard Business Review que decía, es absurdo. A mí me chocan las recetas. Decía, los lunes usted haga una junta de staff. Los martes, dije, güey, no, y te cae que eso es lo que está publicando el HBR, me quiero morir. No, por ahí la cosa, es más bien que estas 5 cosas que mencioné sucedan de manera orgánica. Es decir, lo más fácil sería pues, invitar a que la gente, en lugar de chambear una por una, solita en su casa, pues que lo hagan, ahora sí que, aunque sea de manera virtual, pero en foros, ¿no? Tal cual, y propiciar de manera natural esta convivencia, que es lo que se está perdiendo. Y en consecuencia, y esta es una respuesta larguísima a la pregunta, en consecuencia van a estar motivados. ¿Cómo la ven? Porque justo estas 5 cosas que mencioné que se están perdiendo son las 5 cosas por las cuales decidimos trabajar en organizaciones y no por nuestra cuenta. ¿Cómo ven? Wow, Muchas pues gracias. si yo quisiera decir algo al respecto, tendría que decir que la motivación es una cuestión que le va al ser humano en lo personal. O sea, yo creo, no quiero jugar demasiado al psicólogo, pero no es que tú motives a la gente se motiva y lo que hacemos nosotros es darles diferentes estímulos para que se sientan motivados a estar en grupo. Sin embargo, en la nueva normalidad yo estoy convencido que gran parte de la población va a trabajar desde casa durante mucho tiempo. Y el sentido de comunidad, el sentido de comulgar, el sentido de estar juntos, obviamente ya no es el sentido de brindar juntos y abrazarnos y besarnos, como sucede en muchas, vamos a llamarle, latitudes más modernas y más progresistas, donde ni siquiera se saludan de beso, se saludan de mano, o ni siquiera de mano, se saludan así. Entonces yo creo que el tema de la motivación pues tiene que ver mucho con diferentes artilugios, ahí coincido contigo Álvaro, que tendremos que usar los empresarios para ayudar a nuestros empleados a motivarse a distancia. Sin embargo, cuidado, yo creo que esto de la pospandemia y del trabajo remoto no es para mientras que nos volvemos a poner a todo dar. Creo que esto llegó para quedarse porque mucha gente le está gustando eso de trabajar en forma remota y no montarse 3 horas al día en un coche para llegar a la chamba. Entonces, para una población muy selecta y para un grupo muy específico de personas, yo creo que les va a ser muy cómodo quedarse en casa a trabajar el resto del año, ¿no? Ojo, pero como jefe de una organización o de un equipo de trabajo es fundamental asegurarse que no se pierdan los beneficios que vienen de sí, de tener a las personas chambeando en un lugar común. Sí, pero muchas personas habrán aprendido a trabajar fuera de casa, habrán aprendido a trabajar en casa, quise decir, disculpen, y se darán cuenta las empresas que ya no van a necesitar rentar espacios tan amplios de oficinas. ¿Para qué rentar oficinas si hemos podido comprobar que las personas pueden trabajar y ser productivas desde su casa? Entonces yo creo que el home office ha llegado para quedarse, ¿eh? Y aunque no sea el home office, a lo mejor un WeWorking, ¿verdad? No quiero vender marcas, ¿verdad? Pero esos lugares donde la gente se reúne y renta un espacio abierto, están muy cómodos. Muchas personas, muchos empresarios jóvenes y muchos emprendedores han visto en esas posibilidades, en vez de pagar una renta cuantiosa en un lugar, pues van y le dan a sus trabajadores un ambiente colaborativo, que es más o menos lo mismo que trabajar desde casa, nomás que ahí hay cerveza y hay billar. Es que ahí te va, mira, es justo el punto que quiero hacer. Es gestión con diseño. No nada más saber cómo son las cosas. La enorme bronca, yo padecí WeWork, tuvimos ahí nuestra oficina 3 años, o sea, fuimos los primeritos en entrar a su edificio en
primero en San Francisco, luego en Londres y finalmente aquí no es cierto, es broma. Ni tenemos oficina ni en San Francisco ni en Londres, güey, por eso la creyeron, ¿no? Ya Pero mira, comenzaba yo a pensar. pero aquí en Santa Fe, la bronca es que estos cuates dijeron, órale, vamos a tener un espacio común, pero el único driver que pusieron en la mesa fue la parte lúdica, sin entender realmente cuáles son los componentes que hacen que la gente se adscriba a las organizaciones. Entonces, sigo empujando a mi mismo punto, que es, está fantástico que ustedes dejen que sus equipos de trabajo chambeen en sus casas, pero no se olviden de estos 5 puntos que mencioné hace un momento, lo de colaboración, aprendizaje, desarrollo, pertenencia, propósito y la parte lúdica, que no sea nada más que hay chelas gratis, ping-pong y billar, que se queda cortisísimo. Sí, también Mira, a las ver, empresas deben aprender a confiar de sus empleados y esto es un cambio epocal para México. México somos una cultura de alto contexto, altamente autoritaria, en donde hay poca confianza en el empleado. Estos meses han enseñado o deberían haber enseñado a muchos directivos que sí pueden confiar de sus empleados, que a pesar de tenerlos bajo control en un ambiente de oficina con checador de huella y otros artilugios modernos, sí siguieron trabajando, sí siguieron siendo productivos y quizás precisamente hasta más productivos por haberse tenido que evitar 3 horas de desplazamiento de casa a oficina. pero yo por eso insisto en que estamos hablando de una parte de la población, una parte selecta de la población, Nicolás. Mira, me acabo de echar un un foro medio estúpido hace como 3, 4 días en un WhatsApp con un grupo de catedráticos de una universidad, donde duro y dale con que el trabajo remoto con los estudiantes iba a ser un problema de una conflagración mundial. Y dije, a ver, por favor, no sean retrógrados, por amor de Dios. O sea, el modelo en línea existe antes de que ustedes fueran profesores. Además que no se llamaba así, se llamaba trabajo remoto. El que podía, trabajaba remotamente. Y si en su casa cada quien hace lo que se le pega la gana, pero produce y ejecuta, ¿qué importa si uno esté en la chela, otra esté cebando mate? ¿Qué importa? Que cada quien esté trabajando y así y dando el performance que esperas. No te importa mucho a lo mejor verles la cara. Pero yo creo que Álvaro lo está viendo desde un punto de vista humanista, lo cual la verdad sí aprecio muchísimo, que es la colaboración, la parte grupal, la parte de discusión. Pero pues, aquí somos 3 discutiendo y ya nos estamos agarrando amistosamente. Yo creo que sí se puede fomentar una discusión, yo creo que sí se puede participar y haber diferencias. Yo sí pienso que esta post-pandemia de trabajo remoto llegó para quedarse. Y si a mí me preguntan qué voy a hacer con mi gente en la agencia, yo no los quiero en la agencia. Los quiero en su casa produciendo y no 3 horas tener que manejar o montarse en una combi o donde se monten para llegar a la oficina. Prefiero que mejor vayan a ver al cliente, a ese cliente que sí necesita que lo toquen y le inviten una chela, me parece muy bien. Pero para producir con un buen outline y una buena dirección y un buen liderazgo, para una parte selecta de la población, insisto, debería funcionar, debe ser la solución. Yo conozco muchísima gente que ya les dijeron que nos vemos en el 2021. Chambeen de la casa, pero sigan produciendo. En fin, I state my case, o sea, tiene que ver con cierta parte de la población, sí, pero que vamos a regresar todos a chambear a la oficina, pues a lo mejor no todos, hombre, a lo mejor no todos. Y pobrecitos de los que tienen edificios de renta y toda la cosa, porque pues sí, a lo mejor se les van a caer las rentas, pero ¿qué hacemos? No podemos solucionar la vida a todo el mundo, ¿no? También las empresas deberán colaborar en acondicionar espacios de trabajo en casa. Favorecer que los empleados tengan un buen escritorio, proporcionarle una silla ergonómica, proporcionar una conexión Wi-Fi. Son toda una serie de costos que, si bien ya no vas a tener en un lugar fijo, sí son inversiones que las empresas de calidad van a tener que hacer. Lo cual me sale más barato que el metro cuadrado de renta y el metro cuadrado de luz. Pero bueno, next. Yo creo que ya está claro la postura de cada quien. No sé, la audiencia a lo mejor tiene preguntas muy complicadas que estamos pasando por alto, ¿no, Fernando? Sí, recuerden dejar sus preguntas. Hoy tenemos más tiempo. Ahí está el chat. Y bueno, de todos modos tenemos aún más preguntas. Esta va dirigida para ti, Nicola, y es, ¿cuáles son las habilidades necesarias para un director de marketing post-pandemia? Muy buena pregunta la tuya. Yo creo que podríamos resumirla en 3 o 4 habilidades claves. Yo te diría que la primera tiene que ser el sentido o la conciencia digital. Entender que nos estamos moviendo en un entorno digital
en donde nuestros clientes estarán aún más conectados. Aislados en casa, haciendo home office, la única cosa que puedes hacer es estarte conectando precisamente a Internet. Entonces, conciencia digital se va a volver clave. Luego, otra calidad que debe desarrollar el director de marketing es la que yo llamo la asunción proactiva de riesgo. Estamos en un entorno complicado, diferente, totalmente nuevo, que jamás hemos visto. Entonces, el directivo de marketing no podrá basarse sobre certidumbres. Deberá aprender a asumir riesgos de una manera inteligente, por supuesto, de una manera proactiva, balanceando en todo caso el rendimiento que da la asunción de este riesgo con la rentabilidad que se está esperando. Mencionaría también que otra habilidad clave del directivo tiene que volverse la lateralidad, es decir, la capacidad de saber pensar fuera de la caja, la capacidad de saber pensar de una manera diferente, de no quedarse enfrascados en los paradigmas que han guiado precisamente su actuar hasta el día de hoy. Y todo eso, por supuesto, tiene que estar unido a una excelente capacidad de ejecución. Tampoco olvidemos lo básico del marketing: inteligencia, estrategia, visión, capacidad de saber imaginar más allá de las cosas, capacidad de saber analizar de una manera inteligente los datos. Esas son cosas que no cambiarán. Pero bueno, resumiendo, te diría asunción proactiva de riesgo, lateralidad, conciencia digital y capacidad de ejecución. Es un mercadólogo que va a ser totalmente nuevo, un mercadólogo novel, por así decirlo. Oye, y ya les platicamos de nuestro curso de marketing, de Novel Marketing. Oye, no. Es un usuario Novel, whatever it means, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Sí, pero no. Ahí te va. Yo creo que esto es como si de repente le preguntas a alguien, oye, ¿y qué necesitas? Pon tú que ya sabes jugar tenis, ¿no? Y tú juegas tenis siempre, me da igual, en canchas duras. Y alguien te pregunta, oye, ¿y ahora cómo va? ¿Cómo le hago para jugar en canchas de arcilla? Pues básicamente es lo mismo. Y va a ser lo mismo jugar en canchas de pasto. Hombre, hay que ajustar tantito para acá y para allá. Pero me parece que aquí estamos hablando más bien como de matices, de sutilezas, de ajustes. Si ustedes me preguntaran, que no me han preguntado, pero ¿qué necesitas para ser marketero? Olvídate si de la nueva normalidad, de la de antes o de la de después. Son tres cosas que al final van a ser cuatro, pero son tres, que es, tienes que ser sociólogo, antropólogo, psicólogo y todo esto envuelto en una mente de negocios. Y eso aplica aquí en China, antes, después, post y pre-COVID. ¿O cómo lo ven ustedes? Mira, yo creo que hay algunos refranes mexicanos muy interesantes. Me encanta el refranero, me encantan las frases célebres, me encantan muchas cosas que pasan en México. En fin, me encantan las gemelas, me encantan los cuates, me encantan toda clase de personajes. Pero hay una frase que no me gusta. Hay una frase que dice, el que es perico donde quiera es verde. Sí, güey, depende de lo que trague. Porque si el perico, que estaba acostumbrado a mandar autoritariamente y a tirar el chicote y a jalar el látigo, va a querer salir de esta nosocomia, por no decir pandemia, ¿verdad? Y con el mismo estilo, y no se capacitó en estos 4 meses, está fundido el coco. No, yo no creo que el líder de marketing tenga que ser el mismo que había hace 5 o 6 meses. Yo creo que el líder del marketing, que creo es la pregunta que nos tiraron por ahí la audiencia, es un líder muy crecido, que tiene que utilizar herramientas novel, nuevas de marketing, nuevas habilidades, nuevas características. Tiene que como dice el buen Álvaro, tiene que saber sobre lean marketing, tiene que saber sobre una serie de habilidades nuevas, tiene que conocer de psicología positiva, de un chorro de cosas. Y si no se está capacitando, aprove como castigo la pandemia, pero nos permitió porque Dios castiga, aprieta, pero no ahorca. Carajo, capacítense. Es que ahí te va. Relamiéndose los bigotes. A la pandemia, estamos en la hueva en la casa. No, señor. El líder de marketing tiene que venir rejuvenecido. Sí, pero diferente, no. O sea, ahí te agresivo. Va. Diferente no. A ver,
A mí me encanta una idea que aventaste, Moisés, hace ya 3 sesiones, que fue el survival of the fittest, ¿no? O sea, que esto va a ser un ejercicio de selección natural, no solamente para las marcas, sino para todos nosotros, y particularmente para todos nosotros, más que para las marcas. Es decir, hasta antes de esto, pues, cualquier persona que consiguiera una chamba en una compañía de productos de consumo, pues era marquetero y órale, ya vas, ¿no? Porque además, pues, el consumidor en México te deja, o sea, te perdona todo, por un lado, y por otro lado, pues no hay competencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No hay lana, ¿verdad? El consumidor va a ser mucho más cuidadoso con respecto a cómo gasta su dinero y entonces las marcas que no sean bien manejadas van a desaparecer. Aquí más bien sí va a ser un ejercicio de selección natural. Es decir, aquellos que antes de la pandemia eran sociólogas, antropólogas, psicólogas y business people, van a seguirlo siendo ahora y van a destacar de aquellos que antes no lo fueron. Es más, hoy me dio mucho gusto y mucha tristeza enterarme que nuestro Aeroméxico se declara en bancarrota. No significa que va a dejar de volar. El Chapter 11 es una figura legal a través de la cual las compañías pues, obtienen una serie de condiciones para seguir operando en lo que deben lana. Bueno, ¿cuál es mi punto con respecto a Aeroméxico? Yo llevo 15 años, o sea, desde el momento en que lo compraron, ese mismo día yo empecé a ver lo mal manejado que estaba Aeroméxico. No va a ir más lejos. Hace 6 meses pronostiqué la desaparición de Aeroméxico. ¡Qué miedo! Le pegué. Entonces, lo que le está sucediendo a Aeroméxico le va a suceder a otras marcas y lo que le está sucediendo a los ejecutivos de Aeroméxico le va a suceder a otros ejecutivos. Y más les vale que si de entrada no eran las 4 cositas que mencioné, que es antropólogo, sociólogo, bla, 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 pues tienen muy poquito tiempo para ponerse al día porque si no se van a quedar sin chamba. Yo creo que el mercadólogo también tiene que aprender a ser muy ágil. Como vamos a estar en un entorno totalmente nuevo, con un cliente totalmente nuevo, se requiere mucha agilidad. La agilidad de saber cambiar idea, de darse cuenta rápidamente si algo no funciona, corregir, modificar, iterar, mejorar. No existe un manual para hacer el marketing post-pandemia, básicamente. Aunque hay cosas que yo creo que no cambiarán. Una de las cosas que no va a cambiar es que una marca exitosa es aquella que sabe generar emociones en sus clientes. Entonces, los mercadólogos tendremos que saber seguir siendo capaces de generar emociones. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a Álvaro Moisés. Y bueno, tenemos algunas preguntas del público. Esta es de Oli, la cual pregunta: ¿llegaremos a estar en una economía de guerra? De ser así, ¿cómo una marca puede ser rentable? ¿Quién de los expertos la quiere tomar? Economía de guerra. Pues mira, a ver, primero definamos lo que es economía de guerra. Me imagino que es el dog eats dog, ¿no? O sea, que cada quien por sí mismo, mujeres y niños primero, ¿no? Pues yo no creo que vayamos a llegar a eso, sobre todo porque no se nos olvide una cosa, la enorme diferencia de esta crisis con respecto a crisis anteriores es que es una crisis decretada, no es una crisis, no quiero decir que no sea una crisis real, sino más bien no estamos vendiendo y no estamos comprando porque nos dicen, pues más te vale quedarte en tu casa, pero la realidad es que tan pronto como el agua nos llegue tantito más arriba del cuello, los gobiernos que ya lo están haciendo, la mayoría, van a dejar que la gente salga a la calle. Es decir, hay una serie pues no sé si llamarlos candados que van a evitar que eso suceda. Entonces, yo no creo que lleguemos a un escenario apocalíptico onda Mad Max y que, digo, a pesar de que aquí ya tuvimos 2 o 3 ocasiones onda Mad Max, no sé si se acuerden cuando fue todo el rollo de la gasolina, igualito, ¿no? Bueno, pero eso no va a suceder. O sea, lo que sea de cada quien, y no el fairness a las tiendas de autoservicio y a los fabricantes de productos de consumo, no hemos tenido problemas de abasto. Y eso que hemos estado encerraditos ya,
ciento y tantos días. Entonces, por un lado, no creo que vaya a ser así de heavy. Lo que sí anticipamos y lo estamos viendo de ya es una depuración importante con respecto a las marcas que existen, porque aquí es impresionante, aquí todo se da como no hay planeación, pues todo se da de manera silvestre. Una de las industrias que se va a depurar así, pasado mañana, si no es que ya, la automotriz, leía el otro día un dato que me llamó muchísimo la atención. ¿Ustedes saben cuál es el mercado en el mundo en el cual hay más marcas de autos y versiones y la madre? México. Oh, Está cañón, ¿no? Y wow, o sea, habrías pensado Estados Unidos, no, México. Entonces, lo mismo va a suceder en otras categorías de productos. Entonces, bueno, a la pregunta de Oli, que creo que ya me clavé, es uno, no creo que vaya a ser un tema así como de catastrófico, por un lado, y por otro, efectivamente va a haber una depuración natural de marcas. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Yo creo en el poder de la sencillez. Si yo quisiera que se quedaran con una sola idea de todos los rollos que me ha aventado en estas sesiones, quieren que su marca conecte, porque de eso se trata, que conecten con la cabecita, para que conecten con el corazón y conecten con la billetera. Dos cosas nada más, relevancia y diferencia. Chao, bye bye. Si tú quieres que tu marca conecte, asegúrate que cumpla con esas dos condiciones y estás del otro lado, Oli. Muchísimas gracias, Álvaro. Y bueno, tenemos otra pregunta, esta es de Blanca, y es, ¿el sentido de pertenencia se ha perdido grandemente desde que la mayoría de las empresas adoptaron el outsourcing? ¿Ustedes qué opinan? Moisés creo que levantó la mano. Sí, yo tengo aquí un punto de vista que a lo mejor levanta ámpula o cura otras ampollas, yo que sé qué va a pasar, ¿no? Miren, muchachos, el negocio del outsourcing es algo nuevo, pero no creo que nada más en México, porque el outsourcing tiene ya muchísimos años sucediendo para todas aquellas empresas que requieren un grado de especialización en ciertos temas y que no se les justifica montar todo un equipo de trabajo para desarrollar cierta tarea en un momento dado. También conocido como maquilas o como le quieran llamar, hemos vivido una economía durante muchísimos años donde México ha sido un semillero de outsourcers, casi por definición. México es el outsource de muchas cosas a nivel mundial. Entonces, la pregunta que nos están haciendo en el público es muy interesante. ¿El outsource llegó para quedarse? Sí, de acuerdo. Pero esto no debe verse desde el punto de vista hegeliano y ontológico. No es para que la empresa se deshaga de responsabilidad de sus trabajadores. No lo tomemos a mal. La empresa debería ser corresponsable de la gente que emplea si la emplea con ganas de tenerla mucho tiempo trabajando para ella. Porque entonces caemos bajo el régimen legal de patrón sustituto y entonces ya el outsource no es una estrategia válida para dejar de tener una responsabilidad sobre los trabajadores que pertenecen al outsourcer. Sin embargo, hay muchas chambas hoy en día tan específicas y el avance tecnológico de tantas cosas es tan tremendo y hay tantas cosas que crecen tan rápidamente y tanto conocimiento que necesitamos absorber que muchas profesiones no son concebidas si no es bajo el modelo de outsource. Porque si no, ¿dónde están esos emprendedores? ¿Dónde están esas profesiones que viven realmente de emplearse a sí mismos y en base a eso ganarse un mejor sustento? Y puedo mencionar muchas profesiones que si no fuera por este mundo del outsourcing, no sobrevivirían, serían reemplazadas por robots. Y vamos a nombrar ahí la traducción, vamos a nombrar algunas profesiones para las cuales hay ciertas tecnologías que entre comillas las reemplazan, lo cual no es cierto. Para la cual hay robots, lo cual tampoco es cierto. El ensamble automotriz basado en robótica no quiere decir que el control de calidad no esté en manos de personas. Entonces yo creo que el outsource sigue siendo una herramienta extraordinaria y yo creo que aprovecharlo debe ser una forma de hacerse de muchos recursos que de otra manera no podríamos sufragar. Totalmente. Yo tengo en lo particular casos de personas que empleo en Ucrania o en la India, que si tuviera que sostenerlas en México bajo renta fija, no te... Pero tiene mucho que ver también con tu estrategia con respecto a tu organización. ¿A dónde voy con esto? Eh, no es todo para todos, ¿ok? Bueno, mi
sí creo que en el contexto actual, en el cual la gente trabajamos en casa, empieza a erosionarse el sentido de pertenencia a la organización, sin duda. Esa es una. Ahora, dos, ¿qué tan importante es? Pues depende del rol que la persona desempeñe en tu organización. Por ejemplo, a mí me vale, iba a decir una palabrota, me importa muy poco que la gente que yo outsourceo se ponga en la camiseta. Además que me choca la expresión. ¿Por qué? Porque los contrato ahorita para que hagan esta chamba y si nos vemos mañana me da igual y si no los vuelvo a ver en la vida también. O sea, pum, resuelven el problema y chao, bye. Ahora, con respecto a las posiciones de estrategia, por un lado, y dos, con respecto a si tú crees ahora sí que en tener como si fuera un equipo de fútbol, si tú crees en tener una cantera, ahí es fundamental que la gente tenga un sentido de pertenencia. Yo me entrené en Procter hace 2000 años y ahí tenían un sistema interesantísimo de cantera. ¿En qué sentido? Que es, me di cuenta muchos años después, ¿no? Que durante los primeros 5 años en los cuales estás ahí, la neta es que tu aporte efectivo a la organización es 0. Y trabajas como enano, ¿no? Pero todo esto es para que te vayan preparando, para que a partir del año 6 puedas aportar de manera efectiva a la organización. Obviamente en esos 5 años de entrenamiento intensivo se les va el 80% de las personas. ¿Por qué? Porque, puta, los entrenan como de la NASA, ¿no? O sea, sales con un nivel de entrenamiento bárbaro. Pero en ese contexto, a estas personitas que las organizaciones las denominan de alto potencial, esas personas sí te interesa que tengan un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque son los que mañana van a ser gerentes, directores, vicepresidentes intergalácticos, ¿no? Y no así las personas que las contratas nada más para que te hagan la chamba. Si se sienten parte del equipo, no, a mí me da exactamente lo mismo. Sí, estoy Como, totalmente de acuerdo. Hay que ser muy pragmático. Si no existiera el outsourcing, tampoco existirían muchos empleos, porque francamente las organizaciones no estarían en condiciones de contratar tanta gente en planta. Y como bien dijiste, Álvaro, lo estratégico se tiene que manejar internamente. El alto potencial se tiene que manejar internamente. Lo que no sea estratégico, la verdad, como tú bien lo dijiste, no importa cómo sea manejado. Sí, el trabajo clerical, rutinario, como le quieran llamar en español o en japonés, a lo mejor se puede outsourcear, pero el trabajo estratégico no, porque necesitas tener cierta pertenencia que da fidelidad y que da long-term development. Estoy de acuerdo completamente, ¿no? exactamente. Pero México es un país donde el 80% es táctico, el 10% estratégico y el 10% no tenemos la más remota idea de qué es, ¿no? Sí, el Tal cual. mercado de la informalidad no nos permite medir, ¿no? Difícil. Muchas gracias, Moisés. Bueno, tenemos una pregunta, otra pregunta aquí, que es de María Inés, y es, ¿qué países o ciudades se conocen por tener un marketing más desarrollado? Uy, ¿puedo, please? Por ¿Shot? favor. Por favor. Sin No, duda no, no. alguna, sin duda, sin duda, el UK. O sea, ¿qué país? El UK. Bueno, ahí se inventó, los ingleses son los que se inventaron, tienen muchas cosas malas, y también unas cosas excepcionales. Ellos inventaron el concepto de estrategia de marca. Por más que la competencia más feroz esté en el mercado de los Estados Unidos, esta sutileza de entender cuáles son las diferentes dimensiones que conforman una marca para que ésta pueda conectar. Esa teoría, ese mindset, lo inventaron los ingleses. Es más, no vayas más lejos. Te invito, en serio, si tú en algún momento quieres hacer un brand safari, que es un término que yo me inventé, asómate al UK porque olvídate ya de las grandes corporaciones. Literalmente, puedes asomarte, ahí te van 2 o 3 ejemplos, a una tiendita de sándwiches que está en las estaciones del tren. Esa tienda de sándwiches tiene concepto. Me acuerdo perfecto. Hay una que se llama Upper Crust. Y Upper Crust significa 2 cosas. Hace referencia de manera metafórica a la parte superior de la sociedad, pero también
al crust del pan, dices, wow, qué chingón, ¿no? O sea, esto significa que son sándwiches con onda, ¿no? Y lo mismo si tú te asomas a una óptica, a una tienda de animales, es decir, la tintorería tiene concepto, es una locura. Entonces, en mi experiencia, yo sí me atrevo a afirmar así contundentemente, sin duda, el UK. Hay que asomarse al UK para aprender de marcas. ¿Y de España qué opinas, querido Álvaro, hablando de países más cercanos a nosotros? Híjole, me encanta el Real Madrid, me encanta la tortilla de patatas. No, no. Yo creo que España tiene un marketing a ultranza, como le llaman ellos, ¿no? Bastante diferenciado, donde la gente hace muchos shares. Si me preguntan a mí en lo particular, tengo un punto de vista muy agudo, a lo mejor sobre el tema, pero no les va a gustar mucho. Los países nórdicos hacen un marketing muy inclusivo, de gran avanzada. Han tenido tantas privaciones, tienen condiciones tan especiales de trabajo, que, güey, yo creo que vivir en Oslo es para valientes, ¿no? O sea, 10 meses al año sin luz, debe ser un marketing muy especial, me imagino yo, ¿no? Pero países que yo conozco dentro de Latinoamérica que hacen un marketing de avanzada, los chilenos tienen un concepto muy interesante sobre el trabajo de distancia, porque son el call center de Latinoamérica, ¿no? Pues yo diría que ahí se hace un buen marketing, sobre todo en la parte de outbound, ¿no? Y sabes que, y en mi experiencia, ahora sí, nada más por contrastar, quienes hacen un marketing totalmente diferente a lo nuestro, y creo que ya lo mencioné en alguna ocasión aquí, son las marcas asiáticas, específicamente las marcas japonesas y coreanas. Por favor, es más, no sé cómo se haga aquí con esta madre para que levanten la mano, pero el que aquí muera de la ilusión por tener un teléfono Huawei, ¿no? O un teléfono Samsung, o conducir un Honda, neta, levanten la manita y les hacemos llegar uno a su casa mañana. Y obviamente ninguno de ustedes va a levantar la mano porque son unas marcas de hueva loca. Es decir, son muy de desempeño, confiables la madre, que eso seguramente es muy apetitoso para el consumidor eh, asiático y me chocan las generalizaciones, pero para nosotros que tenemos una manera diferente de vivir las marcas, puta, nos pasan de noche. No sé si aquí ya platiqué mi anécdota, es rapidísima, del Porsche y del, ¿cómo se llama el otro coche, carajo? Y del Infiniti. El Mistretta, ¿no? ¿Cuál? No, del Infiniti, que rapidísimo, la misma semana me llega una invitación para que yo pruebe un Porsche 911, el nuevo de ese año, la madre, y para que me trepe a un Infiniti G38. Y los dos son autos como el que tiene ahí Moisés, deportivos, chingones, para dos personas, bla, bla, bla. Yo regreso de hacer mi test drive del Porsche y digo, tengo que vender un riñón para quedarme con este coche porque es una locura, o sea, soy yo, ¿no? O sea, cuando salgo de ahí, cuando salgo de ese coche, soy el Álvaro que quiero ser. Y por el otro lado, pues me prestan el Infinity y está padre, tiene 1000 foquitos en el display y la madre, pero me quedo frío. O sea, ¿por qué? Sí. Porque uno me habla al corazón y el otro me habla a la cabeza. Y entonces, y esa es la gran diferencia entre las marcas europeas / norteamericanas y las marcas generalizando asiáticas. Yo por eso digo que el marketing de los 37 personas que todavía en el mundo creen en Kotler está fallando. O sea, neta, métele 185 caballos de fuerza a un animal crossover, véndelo como camioneta y ponle Mazda afuera por $15,000. A ver, compáralo con cualquier productito de Ford o de Chevrolet. No, güey, el marketing asiático está prevaleciendo sobre el marketing americano. Los autores japoneses y coreanos están siendo leídos brutalmente en Amazon Kindle. Entonces la pregunta es, ¿dónde hay mejor marketing? En aquel que entiende mejor al nuevo consumidor. El nuevo consumidor, sí, se quiere montar en un Porsche, pero le alcanza para un A1, se compra un A1, ¿verdad? Y está muy contento. Pero estamos hablando de modelos de coches que hacen un marketing orientado al consumidor. Customer centric, que es la nueva tendencia. Customer centric. Y no lo que la fábrica quiere que el consumidor piense. Y esa es la gran diferencia. Tenemos que hacer cosas que el consumidor necesita, no nada más lo que hacemos hacer mejor. Yo trabajé 10 años para una empresa que cada año sacaba impresoras más veloces, y más veloces, hasta que un cliente nos dijo en Brasil, güey,
quiero una impresión más barata, ya no quiero velocidad. Ah, nos cayó el 20 y pudo apoderarse del mercado que le faltaba. Y en vez del 80 tiene el 92% del mercado de impresión. No digo marcas porque me vendo. Al final de cuentas, el mejor marketing es el marketing que escucha al cliente. Y como bien Exacto, dijiste, querido Moisés, no podemos ahora decir que un país lo hace mejor que otro, porque son diferentes los códigos de comunicación que hay en cada país. Por ejemplo, se habla también de la creatividad argentina, que bien funciona para Argentina, pero si quisiéramos implementar lo mismo en México, probablemente no funcionaría, porque los códigos de comunicación que tenemos aquí en México son totalmente diferentes respecto a los códigos de comunicación que tienen los argentinos. De hecho, es un gran error que muchas marcas cometen en su proceso de expansión internacional, es el así llamado criterio de autorreferencia. Pensar que aquello que sucede, que funciona en México, también va a funcionar en Italia, en Alemania, en Argentina, en Colombia. Absolutamente no. ¿Puedo, Por eso se ¿puedo? antoja por eso hablamos de un novel marketing. Tiene que cambiar, es un novel marketing. Customer centric, totalmente de acuerdo. Sí, pero Álvaro, Y no. empático, Ahí te querido va. Moisés, y empático. y empático. Es que mira, ahí te va mi teoría de la conspiración. Es que la relación de las marcas con la gente es de ida y vuelta. A mí no me gusta pensar en la marca como un ente que reacciona ante lo que la gente quiere. Yo creo que la marca empieza con eso, pero es un gran referente para conformar ideología, gustos y preferencias. Les voy a compartir mi teoría de la conspiración con respecto a los millennials, ¿no? Y ahí les va rapidísimo y esto aplica a las marcas. Tú podrías pensar que a los millennials pues, les gusta viajar como viajan y tal, y viven como viven, porque así les gusta. No, mi teoría es la siguiente. Es un hecho que hoy hay menos chambas de las que había antes. Y es un hecho que las chambas que existen hoy se pagan menos bien de lo que se pagaba la misma chamba hace 15 años. Es un hecho, o sea, no puedes discutir contra eso. Y entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que haces? Pues, como al millennial no le va a alcanzar ni a madrazos para hospedarse en el Ritz-Carlton, dices, güey, ¿quién quiere ir al Ritz-Carlton, cabrón? Lo chingón es hospedarte en un depa realmente que pertenezca a la comunidad para que tengas ¿no? La experiencia de, de, de vivir el destino como un local, ¿no? Por otro lado, le dicen, no, como no le va a alcanzar para una hipoteca, entonces dices, no, ¿para qué te amarras a una propiedad? Es más, es padrísimo que vivas en un departamentito de 8x8 con 4 roomies, es más padre, es más intenso, ¿no? ¿Por qué? ¿Ven para dónde voy? Porque de lo contrario tendríamos entonces al 38% de la población, que eso es lo que constituyen los millennials en este país, encabronados, frustrados. ¿Por qué? Porque no les alcanza para lo que se supone que deben de gustarle. ¿A quién no le gusta el room service del Ritz-Carlton? No me jodan, ¿no? O sea, o quién no quiere tener ¿no? Un departamento propio, un coche chingón, ¿no? Pero el sistema de powers that be, que son los mismos, en fin, no, me voy a ahorrar esa historia, son los que nos avientan el rol, son los que conforman la ideología millennial. La ideología millennial tiene su origen en el discurso dominante, no nos confundamos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero establecer con esto? No necesariamente las marcas responden a lo que la gente quiere. Yo creo que las marcas son un componente importantísimo en la conformación de los gustos, la ideología y las preferencias del consumidor. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a Moisés, a Nicola y por supuesto a todos ustedes. Sin ustedes esto no es posible. Recuerden que nos vamos a ver el siguiente miércoles. Hay preguntas que quedaron pendientes que vamos a tocar en la siguiente charla, así que estén ahí. Y acuérdense, el viernes van a poder hacer preguntas hacia nosotros con el tema que les vamos a dar por medio de su correo. Estén pendientes. Y también, algo importantísimo, les va a llegar a su correo la exclusiva invitación hacia el curso que hemos preparado para ustedes, Novel Marketing Certificate. Va a estar muy bueno.
estén pendientes. Recuerden, dejen sus preguntas y si quieren nos pueden apoyar con la encuesta de satisfacción que hemos estado enviando, claro, ustedes ya saben, para brindarles mejores charlas. Pues bueno, esto es Back to Business. Muchísimas gracias como siempre. Les deseamos una excelente tarde. Cuídense mucho. A seguir Gracias, cuidándose, cuídense. abrazo y de lejitos. Chao, chao. No salgan si no hace falta. Un Todavía abrazo no a todos. estamos en semáforo amarillo. Exactamente. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, cuídense.